Qué bien poder hablar, así uno se saca unos minutos el barbijo. Buenos días, no los veo porque están todos muy oscuros. Un placer estar acá, agradezco la invitación, agradezco las palabras efusivas que escuchamos antes y mi reflexión en realidad aquí tenía que ver más bien para pensar esta parte de la provocación con este título, que tiene que ver con pensar esa idea del nuevo orden mundial o nuevo orden internacional. Hemos escuchado bastante, especialmente en los últimos 2 años de pandemia, sobre este concepto del nuevo orden internacional. Y a mí me hace tanto ruido pensar eso, y entiendo que cuando propusieron el título, quizás la provocación estaba ahí, en poner un poco en cuestiones esa idea. Porque estamos acá en un ámbito, y me encanta, estar en un ámbito de izquierda, estar en un ámbito comunista, en un ámbito de gente que quiere hacer cambios radicales. A veces no suele suceder en espacios donde uno se mueve, pero pensaba eso justamente. ¿De qué nuevo orden internacional estamos hablando? Yo fui presentada muy bien como coordinadora de una plataforma de organizaciones que está a nivel de América Latina peleando contra los tratados de libre comercio. Y gente de aquí como Jorge Coronado, amigos de Latindad, la gente de aquí de Chile que trabaja en estos temas, sabemos perfectamente que en realidad en este momento, ¿por qué estamos hablando de un nuevo orden internacional? ¿Por qué estamos hablando de algo que, como decía Daniel Jadot al principio, estamos en realidad en un marco mucho más amplio que estos últimos años? Quizás él lo enmarcaba, por ejemplo, en, obviamente, el desplome de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, los últimos 30 años del capitalismo salvaje atroz, ¿no? El aumento gigantesco de las deudas externas y el surgimiento de esto que nosotros vemos con mucha preocupación, que hoy sigue siendo un tema relevante y en Chile es algo que se está discutiendo hoy, que es el nacimiento de esta nueva arquitectura jurídica, como dice un amigo vasco, Juan Hernández Zubizarreta, la arquitectura jurídica de la impunidad. Son esta cantidad de tratados, esta cantidad de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, como un gran marco para este espacio, y todos los tratados de libre comercio y tratados que protegen a la inversión extranjera que han proliferado a nivel mundial en los últimos 30 años, no casualmente. Por eso, nuevo orden internacional, yo diría, en realidad, los que tenemos una mirada marxista sistémica podemos decir, bueno, estamos hablando de mucho más de 30 años, pero está bien, enmarquemos en estos 30 años para ver los cambios de un momento de derrota. Y sin duda un cambio gigantesco en el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo que hace que justamente todos estos tratados que los estados firmaron están orientados a la ganancia del capital. Y centralmente es eso. Cuando nosotros escuchamos hablar del TPP-11 y las hermosas pintadas que he visto en los últimos 2 años por todo Santiago de Chile, por ejemplo, no al TPP, de lo que estamos hablando es eso. Estamos hablando de estos tratados que en realidad lo que hacen es garantizar la ganancia de los grandes, de las grandes corporaciones y encadenar cualquier cambio que cualquier gobierno progresista de izquierda pueda hacer a futuro. Porque ahí tenemos un problema. El problema es que estos tratados lo que hacen es generar estos candados que evitan cualquier reforma, tanto sea básica, por ejemplo, de acceso a los servicios públicos, que uno podría decir derechos humanos. ¿Qué más reformista que eso? Lo explicaba el compañero. Pero sin embargo, si yo quiero modificar el acceso a los servicios básicos, públicos, en países como Chile me encuentro con el candado de los tratados de libre comercio. Chile es uno de los países del mundo con mayor cantidad de tratados de libre comercio. Argentina, por ejemplo, es el país más demandado en el CIADI, es el país más demandado por los inversores extranjeros en estos centros arbitrales internacionales, que lo único que hacen es, nuevamente, darle certeza o seguridad al capital de que su ganancia no va a ser tocada de ninguna manera. Ese es un problema gigante, porque entonces es un límite a la capacidad de acción de cualquier gobierno que quiera salirse de este sistema. Lo que ha hecho además en América Latina, este conjunto de tratados de libre comercio y conjunto de tratados de protección de las inversiones, es garantizar la estructura extractivista de nuestras economías. Entonces nos hemos dedicado ya a hacer lo que hemos sido históricamente, productores de materias primas, lo que está en el campo, la soja, la carne, lo que está en el mar, el salmón, los camarones, el pescado, lo que está abajo de la tierra, el petróleo, el cobre, el litio, lo que está en los bosques. Como dice mi compañero Jorge Coronado, productores de postres, ¿no? Y de especias, productores de frutas, que no producimos nada, en realidad solo sacamos las frutas, las flores, el café, el cacao y exportamos. Esas son las economías que a este sistema le cierra que América Latina tenga.
Y eso se encadena con estos tratados de libre comercio y los tratados de protección de las inversiones. ¿Qué cambio puede haber si yo ya me especialicé en este tipo de economía? Y además, si quiero hacer algo, me encuentro con estos tribunales arbitrales internacionales que vienen a sacar además más dinero de las arcas públicas a través de las demandas multimillonarias. Solo preguntarle, por ejemplo, a los ecuatorianos con las demandas de Chevron y de Occidental Petroleum, lo que han tenido que pagar, por ejemplo, en costos de honorarios de abogados para las defensas y en los costos arbitrales y obviamente el monto final de las demandas que son multimillonarias. Por eso, como para estos minutos que me quedan, quería decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Y las propuestas a veces uno dice son tremendamente reformistas, pero a veces cuando uno se mete con el corazón del sistema, un pequeño dedo puesto en un lugar donde duele va a ser un gran cambio. En ese sentido, por eso identificar estas herramientas es un modo muy importante para poder decir por dónde le entramos a esta problemática. ¿Cómo cambiamos el extractivismo en América Latina? Bueno, va a haber un montón de... Seguramente cada uno va a tener una respuesta diferente. Pero lo que nosotros le podemos decir es que seguramente una de las formas va a ser meterse a trabajar fuerte y tratar de cambiar este sistema de esta arquitectura jurídica internacional que en América Latina estamos copados por este tipo de tratados. Propuestas básicas. Por supuesto, no más tratados de libre comercio, no más tratados de inversión. Algo que se está discutiendo hoy en la Convención Constituyente en Chile, que es salirse del arbitraje. Bueno, tenemos acá también otra compañera que está siguiendo el tema y son propuestas bastante radicales, sí, salirte del arbitraje. Y uno diría, no estoy proponiendo la expropiación de nadie, ¿no? Que Chile se salga del arbitraje, que Argentina se salga del arbitraje, ni hablar, el país más demandado del mundo. Pero parecen propuestas que uno dice, pero qué cosa técnica aburrida, que me está hablando de tratados. Sin embargo, es meterse en el corazón del sistema. Por eso es importante identificar estos 30 años y ver cuáles han sido las características, hacia dónde ha ido el sistema. Auditorías. Queremos saber de los tratados de libre comercio que ha firmado Chile, ¿cuáles han sido los efectos? Miren qué pregunta, la pregunta que podría hacer un niño. Si firmaste 30 tratados de libre comercio, con 60 países, tenés 30, 40 tratados de protección de las inversiones. Bueno, firmaste tratados porque te habían prometido algo cuando firmaste los tratados en los 90. ¿Y ahora lograste lo que te habían prometido? Diversificación de exportaciones, aumento de la inversión extranjera, te habían prometido que con esto iba a aumentar el empleo, a los mexicanos les habían prometido que con el NAFTA los mexicanos no iban a tener que migrar más hacia Estados Unidos. ¿Sí? Las promesas fueron incansables y hermosas. ¿Se cumplieron las promesas? Tan básico como eso, preguntar. Bueno, lo que sí tenemos, y que eso es lo que probablemente da fuerza también a nuestra actividad, es que tenemos la fuerza de los argumentos. Tenemos la fuerza de los datos, tenemos la fuerza de saber que este sistema no funciona, que lo que ha generado es todo lo contrario de lo que se prometía, que ha generado una completa sumisión de los países de América Latina a un sistema extractivo que lo único que hace es tener efectos nefastos en los territorios y que de ninguna manera generan un bienestar para las poblaciones. Por eso a veces, también, para pensar el cambio, a veces identificar los lugares claves, poner el dedo, apretar un poco, dar una vuelta al argumento, a veces es súper fuerte porque le muestra a la gente también que es necesario cambiar este tipo de arquitecturas que están hechas para los grandotes, para los poderosos, y empezar a pensar las formas de nuestros propios sistemas jurídicos que impliquen reglas para los pueblos. Muchas gracias.